Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos, como ya es de costumbre, con un pequeño vistazo a la demanda eléctrica. Mirando los últimos 8 años, pues lo primero que destaca es que la demanda eléctrica ha continuado su recuperación la semana pasada respecto a las semanas anteriores. La demanda se incrementó un 1,2% respecto a la semana anterior. Sin embargo, nos quedamos bastante por debajo de años anteriores, por ejemplo, el año pasado, muy seguramente por el impacto de unas industrias que tuvieron que reducir o parar completamente su producción debido al alto costo de energía. Eso es verdad que es lo que más había impactado en realidad en las semanas anteriores. Muy posiblemente es lo que todavía estamos viendo, además de un tiempo todavía no tan frío, aunque bueno, en los últimos días de la semana, además del viento que ha llegado, y vamos a ver ahora que ha ayudado a hacer bajar los precios, el viento del agua que han llegado, hay un poco de frío también que se está acercando ahora, entonces eso lo vamos a ir viendo también impactando la demanda. Pero algo entonces globalmente bastante normal. En estas épocas la demanda empieza a crecer, es totalmente lógico, a medida que el número de horas de día baja, entonces aumenta el uso de la luz, la necesidad de luz, también a medida que la temperatura disminuye, que entonces necesitamos calentar las casas. Entonces, a pesar de esta demanda que aumentó un poco, el precio bajó sustancialmente por primera vez desde casi diría el principio del año. No habíamos tenido una baja tan importante del precio como lo que hemos tenido ahora desde, en realidad, el principio del año. Tuvimos otros momentos de baja importante del precio, como aquí, entre abril y mayo, pero eso fue sobre 15 días. Aquí estamos realmente en una baja muy sustancial, bastante bienvenida, después de todo este tiempo por encima de los 200 euros el megavatio hora. Ahora pasamos por debajo de 180, un promedio de 169, son 31 euros menos realmente que la semana anterior. Eso por varias razones. Una de ellas es el viento, vamos a verlo ahora. Otra de ellas es el precio del gas, que os explicará Adrián en unos minutos. Entonces, empezando por el viento, el recurso renovable. Aquí vemos pues la generación eólica y solar en Francia, España y Portugal, y veis cómo esta frente de mal tiempo ha llegado en la península ibérica y también a Francia, aportando viento, lluvia. Bueno, el tiempo ha sido bastante feo este fin de semana, yo creo que todos lo habéis visto. Y eso pues es lo que nos ha traído viento y precios de electricidad más bajos, lo que entonces por su lado ha sido bastante bienvenido. Notar también cómo ha impactado la producción solar, que ha sido muy baja todo el fin de semana, en particular viernes y sábado, comparado con el principio de la semana, donde había un mejor tiempo, pero muy poco viento. Aquí vemos esa interesante complementariedad que puede haber entre esos dos recursos. Entonces, mucho viento, más todavía, además, globalmente, si miramos los tres países, más el domingo todavía, y eso es lo que ayudó a hacer bajar los precios. Vamos a ver en unos minutos, los precios han bajado dramáticamente el sábado. Es bienvenido nuevamente después de todo este tiempo de tensión en el mercado de precios muy altos. Han bajado mucho, pero veréis que no tanto tampoco. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, mucho viento, cómo ha impactado el mix de generación, pues sin sorpresa ha permitido ahorrar mucho gas y mejor todavía ha permitido bombear bastante agua, algo que viene muy bien. Antes de llegar al fin de la semana, empecemos por el principio. El resto del mix, producción bastante normal, la nuclear con 6 gigas, que son los 6 disponibles ahora, como hay una planta que está recargando combustible, biomasa cogeneración normal. El carbón a tope. Hacía mucho que no veíamos tanto carbón, como ya llevamos diciendo unas semanas, y después de 2 años de ausencia casi, el carbón ahora está con fuerza.
con la fuerza que le queda, porque es verdad que no queda mucho carbón realmente disponible en España, entonces no vemos el carbón tan importante en el mix, pero es porque no queda mucho, como decía, porque en realidad ahora están produciendo mucho las plantas de carbón por la necesidad que tenemos, porque el gas ya está también muy presente, ofreciendo en base y además en semibase, aportando bastante en las puntas, más que lo que había hecho en otras semanas en el pasado. Si miráis, hace un par de meses no aportaba tanto para pasar la punta de la mañana y la de la noche. La hidro, por su lado, pues también sigue dando esta flexibilidad de mañana y noche, compensando la producción solar y aportando para pasar la subida de demanda de la mañana y la de la noche. Pero como siempre, seguimos ahorrando agua. Ha venido bastante bien poder bombear el fin de semana para entonces rellenar un poco dentro de lo que se podía los almacenes de agua, sabiendo que el resto de la semana se había podido también un poco durante el día el jueves, pero al principio de la semana nada. Entonces, hablando del agua, entonces, este fin de semana, como decía, bastante mal tiempo, nos ha venido viento y también un poco de agua, pero todavía nada muy relevante. Aquí veis el producible hidráulico, mismo código de colores que para la demanda, y veis que la semana pasada empezó a aumentar. Todavía no es nada muy relevante respecto a años anteriores. Estamos todavía, bueno, ya estamos acercándonos casi a la mitad del otoño en realidad. Ya el otoño ya está un poco avanzado y es verdad que si miramos años anteriores, estamos realmente en la parte baja de la estadística. Entonces todavía nos falta agua. Nos ha venido muy bien este fin de semana de lluvias y de viento. Ayudó a bajar el precio. Vamos a ver ahora que el perfil de precio es muy, muy llamativo, como ha bajado durante el fin de semana. Pero por este lado, pues todavía no salimos realmente de los problemas, todavía no está resuelto todo, porque como podéis ver aquí, todavía nos falta mucho agua, estamos como en los peores años que estamos mostrando en esa estadística. Y eso cuando otros años ya empezábamos a tener más agua disponible, empezaba a aumentar el producible hidráulico a medida que avanzábamos en el otoño. Entonces seguimos con un otoño seco. Y eso se nota en las reservas hidráulicas, que siguen bajando dramáticamente, sin cambiar la tendencia. Y nuevamente nos quedamos como en el 2017, que era también un año de baja disponibilidad de agua. Entonces, viento, un fin de semana cuando hay baja demanda, eso es lo que ayuda a hacer bajar el precio. Este precio que estaba ahí bien cómodamente moviéndose alrededor de los 200, 250 euros el megavatio hora al principio de la semana, que era el perfil que llevaba teniendo ya desde un par de semanas, empezó a bajar a medida que llegaba el viento y bajó hasta poco más de 50 euros el megavatio hora en el mercado diario el domingo. Pero eso fue por la noche. Al final del domingo para pasar la punta, le puntó a nada menos que 150 euros en megavatio hora, lo que sigue siendo en absoluto bastante, bastante alto también. Es verdad que respecto al precio más alto de la semana, que estaba a 270, no es tan alto, pero sigue siendo muy alto en absoluto. Notar también como el interdiario ha bajado hasta cero el domingo, pues nuevamente mucho viento y quizás más de lo que había sido previsto. Y lo último que quería comentar, que es bastante interesante en esta semana, es el alto acoplamiento que hemos tenido con Francia después de mucho tiempo de muy bajo acoplamiento. Fue un 58% del tiempo que Portugal, España y Francia estaban acoplados, y está muy bien porque llevamos semanas y meses acoplados entre un 15 y un 30% del tiempo, entonces está bien ver que hay más horas de acoplamiento entre los países. Y de hecho el domingo ha sido perfectamente acoplado, por ejemplo, con estos precios más bajos que han venido bien a todo el mundo. Eso es lo que les quería comentar. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los precios de los commodities. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Buenos días. Tenemos, bueno, pues la segunda semana bajista de las últimas tres en el complejo energético, en los futuros de electricidad y en especial en el gas, que es quien dirige, bueno, pues tanto el complejo energético que afecta a los futuros como a los propios futuros, ¿no?
Entonces, bueno, la semana pasada comenzó con cierta tranquilidad dentro de estos niveles altísimos en los que cotizaba el TTF del mes siguiente, en torno a los 80 y largos, con noticias que, bueno, pues básicamente soportaban o apoyaban a que los precios se mantuvieran en esos niveles, ¿no? Teníamos, por ejemplo, pues anuncio o se esperaba que empezaban ya a aparecer las primeras noticias al respecto, que la temporada de invierno fuera fría en Asia. Y también había, bueno, pues empezó la semana con una caída en los flujos provenientes de Rusia hacia Europa. Ambas noticias, pues bueno, fueron tenidas en cuenta, no empujaron al precio para arriba. Ahora mismo, claro, los niveles son tan altos que cuesta empujar los precios arriba, aunque todos sabemos que venimos de niveles superiores, pero el mercado tampoco caía, ¿no? Sí lo hizo a partir del jueves, cuando de nuevo lo que está dirigiendo al gas europeo y por su relación con el asiático también al JKM, bueno, pues entró en acción, ¿no? Que fue otra vez una declaración del presidente ruso, de Putin, en este caso transcrita, una conversación transcrita entre él y el CEO de Gazprom, en el que se dejaba bien claro el interés de Rusia de aumentar el envío del gas a Europa a partir del 8 de noviembre, cuando ya se supone que los almacenes rusos van a estar completamente llenos. De hecho, ya sacó Gazprom una nota el fin de semana diciendo que ya lo estaban en ese nivel, pero que aún así van a seguir inyectando gas hasta el 8 de noviembre, fecha a partir de la cual, pues bueno, empezarán a mandar más gas a Europa para rellenar sus almacenes, que son los que realmente están haciendo que los europeos en su conjunto estén muy por debajo de lo que estaban el año pasado y por debajo, ya digo, de la media de los últimos 10 años. Por ejemplo, en Alemania el de Reden está simplemente al 8%, es decir, de una capacidad de 5 BCM está como por debajo de 0,5 BCM. Y en Austria, por ejemplo, los almacenes de Gazprom están en el 28% de su capacidad. Así que, bueno, pues todos sabemos que realmente está siendo el factor por el cual el mercado está tan tensionado, ¿no? Entonces, pese a que el 8 de noviembre era o es una semana por detrás de lo que tenía previsto en un principio para dejar de inyectar gas en sus almacenes y mandarlo a Europa, el mercado, pues bueno, reaccionó positivamente en el sentido de que bajó el precio ante esta declaración de Putin y cayó 25% en 2 días hasta los 64,87, que si veis es el mínimo de las últimas 5 semanas. Pese a esta relativa calma, porque seguimos hablando de niveles altísimos del gas, acordaros que, y esto lo hemos repetido varias veces, en Filomena pues, el gas alcanzó un precio de 26 euros megavatio hora con toda la presión también que venía de Asia, y ahora estamos hablando de un mercado algo más relajado en el entorno de los 65 euros megavatio hora, es decir, más de 2 veces los máximos de enero. Bueno, pues todavía hay riesgo cierto de que el mercado pueda subir. Esto lo vimos ayer, ya lo comentaremos bien la semana que viene, pero bueno, pues una caída de los flujos a cero provenientes de Rusia en el día de ayer, pues llevó en el intradía al gas a subir considerablemente, ¿no? Luego, bueno, pues el daño o el impacto en el precio fue menor. Lo que sí que no ha tenido mucha importancia en el precio es el anunciado ya cese de actividad a partir del 31 de octubre del gasoducto GME, el que envía gas desde Argelia a Europa por Marruecos, que transportaba alrededor de 13 BCM en el año. Y bueno, el impacto no ha sido tal en el precio porque también el operador del sistema español pues parece que garantiza el suministro. Se han hecho los deberes en cuanto al llenado de tanques españoles. Tenemos ahora mismo reservas para 40 días y el almacén de gas natural licuado está considerablemente por encima del año anterior. Así que poco impacto por ese lado en el precio. El CO2, ¿qué pasó con él? Pues por su parte permaneció bastante impasible ante las caídas fuertes del gas. Vemos cómo no tuvo casi ningún impacto en el precio, quizá un poco el jueves, pero incluso se recuperó el viernes. Ya hemos dicho desde hace algún tiempo que una de las finalidades del CO2, que es la de facilitar
el cambio de generación a carbón por el gas, pues con los precios actuales del gas ahora mismo no tiene ningún sentido, es decir, no está teniendo ningún impacto. Y por lo tanto la demanda o la formación de precio realmente responde a otro tipo de valoraciones, ¿no? De flujos. La semana anterior, ya digo, tuvo muy poca fluctuación, varió simplemente entre semana, en los 5 días de la semana, entre el máximo y el mínimo, simplemente 2,28 euros, que es el mínimo desde abril. Es decir, poquísima volatilidad en un mercado que ya vimos como el gas, que cayó un 25% en 2 días, pues el CO2 casi ni se inmutó. Cerró incluso ganando un 0,75 en 58,71 euros por tonelada. Y bueno, una de las razones por esta mayor resiliencia, ¿no? Esta palabra que ahora está tan de moda, puede ser el hecho de que algunas plantas, comentaba antes Valentín, que han tenido que parar su producción ante los elevadísimos precios de la energía, pues si el gas siga cayendo, pueda recuperar la demanda que se estaba perdiendo el CO2 y por lo tanto se apuntaló un poco el precio. El petróleo, por último, se tomó un ligero respiro en la incesante alza que llevaba aproximadamente desde agosto, ¿no? Llegó a máximos a niveles de 86-70 dólares por barril, que esto es muy cerca de los precios ya de 2018 y que ya pasan a, creo que el máximo fue entonces 86,74, o sea que se quedó en ese nivel y ya anteriormente el máximo tendríamos que irnos a 2014. Bueno, pues ya digo que algo se relajó el precio ante el anuncio de China de que iba a liberar reservas, precisamente por los elevados precios que ahora mismo tenía el petróleo Brent del mes siguiente, y también por la presión continuada que está ejerciendo Estados Unidos como principal consumidor sobre la OPEC Plus y la reunión que va a tener ahora el 4 de noviembre, ¿no? Parece ser que, sin embargo, que esas presiones están teniendo poco impacto y las declaraciones de diferentes miembros del cártel y sus aliados pues indican que no va a haber incremento por encima de los 400.000 barriles diarios acordados en julio. Vamos a ver si realmente es así o el 4 de noviembre se decide aumentar algo la producción para relajar un poco los precios porque bueno, ya venimos comentando que la presión que están ejerciendo los principales consumidores es significativa en las últimas semanas. Y por último, el impacto que ha tenido este complejo energético en los futuros. Bueno, decir que el comentario en el weekly que os hemos mandado está mal, hemos cogido los precios del jueves para ver los cambios, a que os voy a decir los correctos, pero el que está en el weekly enviado por email es incorrecto, están con los precios del jueves. Los precios del viernes pues llevaron a los futuros, en algún caso, a mínimos de más de 6 semanas. El Q1, por ejemplo, pues, fijaros, cayó casi tanto como el gas, se dejó un 22,7%, decíamos que el gas había caído un 25%, hasta los 156 euros por megavatio hora, que de todos modos pues sigue siendo los niveles que nadie habría previsto, ¿no? El Q2 22 y el Q3 22 están muy parecidos. El primero perdió un 10,7% hasta 100 euros megavatio hora y el segundo perdió un 10,8 hasta 98,5. Aquí venimos diciendo que nos sorprende que estén en un nivel tan similar, porque realmente el gas ahora mismo del Q2 con el Q3 está simplemente 2 euros por encima del Q2, pero es que históricamente los precios de Q2 y Q3 siempre están a favor de Q3 y ahora mismo el Q3 está algo por debajo del Q2, ¿no? Pensamos que esta relación va a acabar cambiando y que el Q2 va a terminar cotizando por debajo del Q3, pero por ahora se mantiene esta sorpresa relativa, ¿no?, en el mercado, que no se explica tanto por el precio del gas, sino yo creo que por la liquidez que ahora mismo hay en el mercado de futuros. El CAL 22 cayó un 16% hasta 112 euros megavatio hora y el 23 también se había afectado considerablemente, pese a que está ya algo más lejano en el tiempo, un 7,87 hasta los 75,25 euros megavatio hora. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Y nos volvemos a ver en 15 días, como el próximo martes, el Festival en Madrid. Así que estaremos disfrutándolo.
Os deseamos un excelente día, una excelente semana y nos vemos en 15 días. Hasta luego.